Bueno, nosotros somos el equipo 5, que está conformado por Hernández Huerta, Sandra Michel, Huerta Rosas, Adriana de Jesús, González Aldívar, Camila Huguet, García Carrión, Berenice y Castro Ortiz, Francisco Javier. Nosotros le vamos a presentar en esta imagen un dibujo de una célula y las rutas metabólicas que están dentro de ella. Pues dentro de las rutas metabólicas que podemos encontrar sería la glucólisis, la glucogénesis, la glucogenólisis, la gluconeogénesis y las vías de las pentosas, del poliol y del ácido glucurónico. La glucogenólisis lo podemos encontrar en la parte de aquí arriba, que sería la degradación de glucógeno para tener glucosa. Esta se realiza únicamente en el hígado y se comienza con el glucógeno. El glucógeno, gracias a la enzima desramificante, se corta, por así decirlo, en 7 glucosas, y la glucógeno fosforilasa le agrega un fosfato en el carbono 1, teniendo así 7 glucógeno, 1 fosfato. Después de eso tenemos que la glucosa 6 fosfato cambiaría de lugar el fosfato del carbono 1 al carbono 6. Después tenemos que la glucosa 6 pasa, que lo que haría es quitar el fosfato y así poder salir libremente la glucosa. Y de este lado tenemos que la enzima desramificante es apoyada, por así decirlo, con otras enzimas, que sería la transglucosidasa, que sería la encargada de acomodar las glucosas para un correcto o más fácil nada más fácil de ramificación. Y también tendemos a la glucosidasa, que sería la encargada de agregar una molécula de agua para así liberar la glucosa ramificada, que sería el enlace 1,6, y tener una molécula de glucosas lineales para que sea más fácil su desramificación y posteriormente pues sea también más fácil que se libere la glucosa en sangre. Después de eso tenemos que la vía del ácido urónico, que está representada en la parte inferior, que sería acá, y comenzaríamos con la glucosa 6-fosfato, que está gracias a la fosfoglucomutasa. Se mueve el fosfato del carbono 6 al carbono 1, teniendo como resultado la glucosa 1-fosfato. Y después de eso tenemos la UDP glucosa pirofosforilasa, que nos da como resultado la uridina difosfato de glucosa, UDP glucosa. Y posterior a esto tendríamos la enzima UDP glucosa deshidrogenasa, que sería la encargada de oxidar y dar como resultado glucurónidos y proteoglicanos, y teniendo como tal al final glucoronato uridina difosfato. Y estas serían dos de las rutas metabólicas que podemos encontrar, y a continuación les presentaremos todas las demás. La gluconeogénesis es una ruta metabólica que se lleva a cabo cuando hay un ayuno prolongado. Esta busca sintetizar glucosa a partir de componentes que no son carbohidratos. Sus sustratos son lactato, glicerol, aminoácidos glucogénicos, propionil y propionato. Y además de llevarse a cabo en el citosol como las demás rutas, esta también se produce en la mitocondria. Comenzando con el lactato, este pasa a piruvato citosólico con ayuda de la enzima lactato deshidrogenasa, liberando así un NAD reducido. Cuando entra a la mitocondria se vuelve piruvato mitocondrial y con ayuda de la enzima piruvato carboxilasa pasa a ser oxalacetato mitocondrial, consumiendo energía de ATP-ADP y un CO2. Luego pasa a ser malato mitocondrial con ayuda de la enzima malato deshidrogenasa mitocondrial, liberando así un NAD oxidado. Sale de la mitocondria y se vuelve malato citosólico.
Con ayuda de la enzima malato deshidrogenasa citosol, pasa a ser oxalacetato citosólico liberando un NAD reducido. Con ayuda de la enzima fosfonol piruvato carboxicinasa, el oxalacetato citosólico pasa a ser fosfonol piruvato, liberando un átomo de CO2 y GDP. El fosfonol piruvato pasa a ser 2-fosfoglicerato, luego 3-fosfoglicerato y con ayuda de la enzima fosfoglicerato sinasa pasa a ser a 1,3-bifosfoglicerato, consumiendo energía de ATP a ADP. Luego, con ayuda de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, pasa a ser a gliceraldehído 3-fosfato, liberando un NAD oxidado más piruvato. Ahora, el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bisfosfato. Con ayuda de la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa, se convierte en fructosa 6-pasa liberando un piruvato. Esta fructosa 6-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato, que con ayuda de la enzima glucosa 6-fosfatasa se convierte en glucosa liberando un piruvato y además yéndose al torrente sanguíneo. Además del lactato tenemos otros sustratos, como es el glicerol, que pasa a ser glicerol 3-fosfato con ayuda de la enzima glicerol sinasa, consumiendo energía de ATP-ADP. Este glicerol 3-fosfato se convierte en dihidroxiacetina fosfato, así liberando NAD reducido, el cual puede convertirse en gliceraldehído 3-fosfato o directamente fructosa 1,6-bisfosfato, siguiendo el mismo mecanismo ya descrito. En el caso de los ácidos grasos, estos van a entrar directamente a la mitocondria, convirtiéndose en acetilcoenzima A, que después pasa al ciclo de Krebs para así convertirse en oxalacetato mitocondrial y continuar el mismo procedimiento. Al igual que los otros dos sustratos, pasan directamente al ciclo de Krebs en la mitocondria y se convierten en oxalacetato mitocondrial siguiendo el mismo mecanismo, para así formar glucosa que se libera al torrente sanguíneo. Comenzamos primero con nuestras tres hexosas, que es mi glucosa 6-fosfato, las cuales mediante la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa van a pasar a 6-fosfogluconato. En cada una de estas reacciones se va a liberar NAD, en cada una de ellas. Después, este 6-fosfogluconato va a pasar a ser ribuloso 5-fosfato y también se va a volver a liberar NAD y también CO2, obviamente en cada una de ellas. Este 6-fosfogluconato va a convertirse en una ribulosa 5-fosfato, es decir, en mi pentosa. Después se pasa a mi fase no oxidativa, en la cual esta pentosa, en la primera y en la tercera pentosa se va a convertir en silulosa, mientras que la segunda va a seguir como ribulosa 5-fosfato. Aquí comienza una transferencia de carbonos entre sí, porque la silulosa le va a donar 2 carbonos a la ribulosa, se va a convertir en euptulosa y después le regresa los 3 y ya tenemos la fructosa y después se queda con 4 y la eritrosa y así posteriormente. Cuando se queda con 4 va a entrar mi tercera pentosa y le va a donar 2 carbonos para así convertirse en una fructosa, por lo cual vamos a tener como resultado en mi primera y en mi segunda pentosa, por así decirlo, de resultado una glucosa 6-fosfato. En mi tercera pentosa va a ocurrir otro tipo de cosas que van a darme como resultado una mitad de 6-glucosa-fosfato. Al final, como resultado, vamos a tener que en mi fase oxidativa vamos a crear, por así decirlo, 6 moléculas de NAD, 3 de CO2 y mis 3 pentosas o mis 3 ribulosas 5-fosfato. Y en mi fase oxidativa se van a tener lo que son nucleótidos y también otras moléculas que después se van a dirigir a
a la glucólisis o se pueden usar en otras rutas que posteriormente les van a explicar mis compañeros. Esta es, en pocas palabras, la ruta de las pentosas, de la vía de las pentosas o de las hexosas monofosfato. La glucólisis es una ruta metabólica, la cual consiste en pasar de una molécula de glucosa a 2 de piruvato. Consta de 10 pasos, los cuales están divididos en 2 fases. Las primeras 5 reacciones son parte de la fase de inversión de energía, en la que se va a producir un consumo de energía, mientras que las otras 5 reacciones son parte de la fase de generación, en la que se va a producir la obtención de energía. A lo largo de la primera fase se producen las siguientes reacciones. En primer lugar, la glucosa es fosforilada en el OH de su carbono 6, pasando a glucosa 6-fosfato por la enzima hexocinasa. En la segunda reacción, la glucosa 6-fosfato se isomeriza a fructosa 6-fosfato. En la tercera reacción, la fructosa 6-fosfato se fosforila a nivel del carbono 1, pasando a fructosa 1,6-bifosfato por ayuda de la enzima PFK1, es decir, la fosfofructosinasa 1. En la cuarta reacción, la fructosa 1,6-bifosfato se rompe gracias a la enzima aldosa, dando 2 moléculas de 3 átomos de carbono, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. En la quinta reacción, la dihidroxiacetona fosfato se isomeriza a gliceraldehído 3-fosfato con ayuda de la enzima triosa fosfato isomerasa. A lo largo de esta etapa se produce un consumo de ATP, ya que es el dador de los fosfatos en ambas fosforilaciones, elevando la energía libre de cada uno de los metabolitos intermediarios. A través de la segunda etapa, el gliceraldehído 3-fosfato es oxidado y fosforilado por el gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa, pasando a 1,3-bifosfoglicerato. El 1,3-bifosfoglicerato realiza una transferencia del grupo fosfato al ADP para formar ATP. Esta es la primera reacción de obtención de energía mediante la fosforilación a nivel de sustrato, pasando el 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato transfiere internamente en la molécula del fosfato al carbono 2, formándose así 2-fosfoglicerato. Posterior a eso, el 2-fosfoglicerato se deshidrata formando un doble enlace y convirtiéndose en fosfoenol piruvato. Asimismo, el fosfoenol piruvato transfiere el grupo fosfato del ADP con ayuda de la piruvatosinasa, obteniéndose así ATP, como en la reacción 7, por una fosforilación a nivel de sustrato, y liberándose el producto final de la vía, es decir, el piruvato. Por cada molécula de glucosa vamos a tener un total de 2 NAD reducidos, 4 ATPs, de esos 4 ATPs, 2 van a ser netos, 2 H2O y 2 piruvatos. La glucogénesis es una ruta para la síntesis de glucógeno y comienza con una glucosa que pasa a ser glucosa 6-fosfato con la ayuda de la enzima glucosinasa y glucosa 6-fosfatasa. En la siguiente reacción, una mutasa cambia de posición y de ser glucosa 6-fosfato va a pasar a ser glucosa 1-fosfato a través de la enzima fosfoglucomutasa. En la siguiente reacción, la glucosa 1-fosfato se combina con el UTP y forma UDP-glucosa, a partir de la enzima UDP-glucosa pirofosforilasa. En la cuarta reacción, el glucógeno sintasa es la enzima que toma la glucosa y lo adiciona sobre un núcleo. Finalmente, el glucógeno sintasa reconoce UDP-glucosa, toma la glucosa y la pega, y esto se va a repetir 8 veces.